Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta plática que se llama Diagnóstico y Planificación del Tratamiento Regenerativo. Si tienen alguna duda, si tienen cualquier pregunta, está abierto el chat y también la pueden ir haciendo preguntas mientras vamos pues tocando los temas de la presentación. Bueno, esta diapositiva ya se las he presentado anteriormente, pero es de gran importancia y siempre se los menciono. Para nosotros poder llevar a cabo un tratamiento exitoso, tenemos que tener diferentes pasos. El primer paso y el paso más importante es hacer una buena evaluación de nuestro paciente, tener todos los elementos que nosotros podamos tener a la mano e inclusive hacer un esfuerzo por tener los más elementos posibles de diagnóstico para precisamente poder llegar a un diagnóstico acertado, ya que con un diagnóstico acertado vamos a poder tener un tratamiento adecuado para nuestro paciente. A veces hay una sola modalidad de tratamiento, a veces hay diferentes tipos de tratamiento que le podemos llegar a ofrecer a nuestro paciente para solucionar el problema que nos esté presentando el paciente o el motivo de su consulta. Y algo que también es muy importante, bueno, en la odontología en general y como periodoncista aún más, es el seguimiento de nuestros pacientes. No es, ya acabamos el tratamiento, en la vida lo vuelvo a ver, sino que tengamos este seguimiento de nuestros pacientes, que les ayudemos a que tengan una buena higiene, que sigan con los buenos resultados que obtuvimos durante la fase activa del tratamiento, para que podamos tener pues el éxito a largo plazo que obviamente todo el mundo quiere tener. Y también algo que es muy importante es tener esta odontología interdisciplinaria. No es lo mismo que odontología multidisciplinaria, en la cual muchísimas especialidades trabajamos en conjunto, sino verdaderamente una odontología en la cual todo el mundo aporte el mismo caso, esté interesado en el mismo caso y tenga la información relevante para este caso, para poder hacer una verdadera odontología interdisciplinaria, obviamente en el mejor interés de llevar a cabo un tratamiento exitoso, como les había mencionado, para que el paciente esté satisfecho con su tratamiento. Entonces, bueno, la primera parte es la parte de la evaluación. ¿Qué herramientas vamos a nosotros tener para esta evaluación? Este es pues, una foto muy bonita que presenta Nobel Biocare, que dice que el conocimiento cambia todo. Si nosotros tenemos el conocimiento, entonces obviamente vamos a poder hacer todo con muchísima más certeza y muchísima mayor precisión. Obviamente tenemos que tener el conocimiento de qué es lo que estamos haciendo y habilidad manual, pero bueno, dentro de esta mi primera parte de la evaluación que les comento, esta parte del conocimiento se traduce a tener las fotografías del paciente, obviamente su historia clínica, el motivo de su consulta, sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales patológicos, y las fotografías siempre son de gran utilidad, inclusive para ver la misma expresión del paciente, que siempre va a ser muy representativo de cómo está el estado de ánimo de ese paciente, qué tan cooperador es, qué es lo que el paciente busca, si le da pena su sonrisa, si está contento, es algo bastante importante. También es importante que tengamos radiografías periapicales o en caso de no poder, pues una radiografía panorámica para poder tener un aspecto general de cómo está la salud dental y la salud periodontal en general de nuestros pacientes. También súper importante y más obviamente como periodoncista, el examen periodontal o el periodontograma, donde vamos a ir apuntando el sondeo, en las bolsas que pueda llegar a tener nuestro paciente, vamos a apuntar si tiene recesiones, si tiene sangrado, si tiene supuración, si tiene movilidad, un montón de diferentes factores que nos van a ayudar precisamente con este diagnóstico. Así como les mencioné de las fotografías extraorales, también es de vital importancia las fotografías intraorales. Nunca nos van a dar la misma información que cuando estamos viendo a nuestro paciente clínicamente en el sillón, platicando, viendo, inclusive oliendo cómo huele este paciente, que cuando tengamos una fotografía. Pero la fotografía también nos ayuda muchísimo a establecer cómo está en este momento el paciente, ver cuáles son las características que tiene, e inclusive llevar nuestra bitácora y recordar cómo estaba el paciente en un inicio, con este tipo de fotografías de buena calidad intraorales. Obviamente hay que tomar de frente, laterales, oclusales, de todo, pero bueno, por los propósitos de esta diapositiva, esta es la imagen que escogí. También es importante que tengamos modelos de diagnóstico. Pueden ser modelos físicos o pueden ser un modelo virtual, como el que les presento aquí. También en esto nosotros podemos ver cómo está mordiendo nuestro paciente, si lo vamos a referir a la terapia, por ejemplo, con el ortodoncista o qué es lo que tenemos que hacer. Y también, siempre que sea posible, tomarle una tomografía a nuestro paciente
para poder de igual manera ver cómo están las raíces, cómo está el hueso, si tiene lesiones, poder manipular a nuestro paciente en tercera dimensión y poder hacer un diagnóstico y una terapia quirúrgica virtual antes de llegar con nuestro paciente. Entonces, bueno, todo esto es de vital importancia para poder hacer nuestra evaluación correcta de nuestro paciente. Ahora, nuevamente, me regreso a la parte del periodontograma, y en el periodontograma, como les mencionaba, vamos a apuntar si tenemos un diente o si tenemos un implante, si el diente presenta movilidad y qué grado de movilidad tiene, el pronóstico individual de nuestro diente, si es bueno, regular, malo, sin esperanza, qué es lo que vamos a tener acerca de cada diente de forma individual, si la furca está involucrada o no, y en caso de si está involucrada, qué grado es esta involucración de la furca, para también ir viendo qué tipo de tratamiento es el que vamos a nosotros elegir más adelante cuando sea el momento de elegir la terapia. Si el diente o el sitio que estamos sondeando presenta sangrado, presenta supuración, si presenta placa o presenta cálculo, la anchura de la encía, qué tanta encía queratinizada presenta cada diente, también la recesión gingival que tiene nuestro paciente en caso de presentarla, y obviamente, y súper importante, la profundidad del sondeo. Todo esto nosotros lo vamos a marcar dentro de nuestro periodontograma con la ayuda de nuestra sonda periodontal. En este caso, la que a nosotros más nos gusta es la UNS15, que tiene estas medidas cada 1 milímetro, con estos bloques, digamos, cada 4 o 5 milímetros, y que tiene una muy buena visibilidad y contraste con los tejidos blandos. Entonces, todo esto es lo que nosotros vamos a apuntar dentro de nuestro periodontograma para poderle entonces dar a nuestro paciente un diagnóstico. Entonces, es muy importante que este diagnóstico y este periodontograma no solamente nos lo quedemos nosotros, sino que también se lo enseñemos al paciente y se lo expliquemos. Si nosotros hacemos el periodontograma como nos enseñaron en la escuela, con ambos colores, con el azul y el rojo, va a ser un poquito más fácil que el paciente entienda dónde están los problemas de sus dientes, porque este rojo es muy notorio. Entonces le podemos explicar al paciente por qué tiene esta enfermedad, dónde lo tiene y cómo lo vamos a curar. Hay algunos periodontogramas que están en las computadoras que nos dan un poquito más de información, que nos dan porcentajes, que nos dan gráficas, que también nos pueden ayudar a que nosotros demos esta explicación de nuestro diagnóstico periodontal, pero si no, bueno, también nuestro periodontograma manual y nuestra explicación como periodoncistas es obviamente de gran utilidad para el paciente. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que explicar al paciente en este momento? ¿Cuál es el diagnóstico primero? ¿Cuál es el tratamiento que vamos a elegir para este diagnóstico que obtuvimos del paciente? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en hacer el plan de tratamiento que le estamos sugiriendo a nuestro paciente? ¿Y cuál va a ser el cronograma? ¿Qué tan frecuentes van a ser sus citas? Si tiene citas solamente con nosotros, si tiene citas con algún otro especialista y cosas de este estilo. ¿Qué materiales o qué biomateriales vamos a utilizar? ¿Cuáles van a ser los costos asociados con estos tratamientos? Si puede llegar a haber algún tipo de secuela de nuestro tratamiento y, como les mencioné, desde este momento explicarle al paciente la importancia del seguimiento. Entonces, decirle al paciente que sobre todo aquellos pacientes que tienen enfermedad periodontal, periodontitis, van a ser pacientes que van a estar rutinariamente yendo a citas con nosotros de mantenimiento, de control, más o menos cada 3 o cada 4, 5, 6 meses, para nosotros poder llevar a cabo un adecuado mantenimiento de su salud periodontal y ayudarles a que ellos también puedan llevar a cabo esto con el mayor éxito posible. Pero importante mencionarlo desde un inicio. Y bueno, ¿cuáles van a ser entonces los posibles diagnósticos que nosotros le vamos a ofrecer a nuestros pacientes? Puede ser que nuestro paciente tenga una encía y un hueso sano, en cuyo caso pues tendríamos salud periodontal. La mayor parte de nuestros pacientes no acude a nuestra clínica por una salud periodontal. Entonces vamos a ver que las dos enfermedades más prevalentes van a ser la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis sabemos que es una enfermedad que es reversible, que está confinada únicamente a los tejidos blandos que rodean al diente, que es la encía, y el hueso va a estar en perfectas condiciones. Por el contrario, la periodontitis sabemos que ya es una enfermedad que no es reversible, sin embargo podemos impedir que siga progresando y se siga destruyendo el hueso, y va a ser una enfermedad en la cual está afectado tanto el tejido blando como el tejido duro de nuestro paciente. Y obviamente va a haber diferentes grados de periodontitis en los cuales en un inicio podemos llevar a cabo un tratamiento que sea bastante conservador, como por ejemplo un raspado y alisado radicular. En un caso
moderado pudiéramos llegar a hacer un desviamiento por colgajo con una regeneración tisular guiada, como vamos a ver un poquito más adelante, pero también vamos a tener casos en el que el paciente va a tener ya una periodontitis tan severa que ese diente va a ser extraído durante nuestra fase de tratamiento activo. Entonces, bueno, a grandes rasgos estos son nuestros diagnósticos. Sin embargo, sabemos que esto no es como todo lo que pudiéramos llegar a tener. Entonces, cada uno de estos rubros se va a su vez a subdividir, según la clasificación del 2017, en subgrupos o subfamilias. Y a su vez sabemos que esto se va a subdividir aún más. Por ejemplo, hablando de la periodontitis, en estadios, en la extensión y la distribución y en los grados. Esto lo que nos va a ayudar es a determinar un poquito mejor en qué fase de la enfermedad o qué elementos tiene nuestro paciente para poder tener una buena recuperación, qué tantos dientes están involucrados, qué tanto han perdido pérdida de inserción, qué tan rápido o qué tan lento está progresando y qué otros factores de riesgo presenta nuestro paciente. Todo esto con la finalidad de poder dar un mejor plan de tratamiento según las características individuales de cada paciente y los casos específicos que presente cada caso. Entonces, a grandes rasgos, los estadios van a ser diagnosticados o llegados a este diagnóstico mediante la severidad de la enfermedad al momento de la presentación o de que nosotros vemos este paciente y la complejidad del manejo de la enfermedad. Y los grados van a estar igual hecho este diagnóstico en base a la información de las características biológicas de la enfermedad, la tasa de progresión que haya tenido nuestro paciente y la valoración del riesgo. Dentro de la tasa de progresión es importante que si sus pacientes tienen, por ejemplo, radiografías, ellos tienen como su seguimiento, que nos puedan llegar a prestar las radiografías para que nosotros podamos llegar a ver qué fue la tasa de progresión de nuestro paciente. Si es una tasa de progresión muy lenta o si es una tasa de progresión bastante rápida. Esto también nos va a ayudar a determinar un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento para nuestro paciente. Bueno, ahora vamos a ir con el tratamiento. Entonces, bueno, dentro del tratamiento vamos a ver que como periodoncistas lo primero que tenemos que hacer, como les mencioné, es una evaluación y un tratamiento meticuloso profesional. Con esto nosotros podemos llegar a impedir el progreso de la periodontitis, que siga avanzando, que se siga perdiendo más hueso, que haya más destrucción de este aparato de soporte del diente. La clave del éxito es la eliminación de la placa dentobacteriana que da inicio o que hace que esta parte empiece durante el proceso de la enfermedad, y también es muy importante que tengamos una plática con el paciente para poder motivarlo, para que cambie sus hábitos de higiene oral, porque con esto entonces vamos a poder tener un éxito a largo plazo. Entonces, a grandes rasgos, nosotros como periodoncistas decimos que hay 6 etapas en un tratamiento exitoso para la periodontitis, sabiendo que la periodontitis es una enfermedad súper prevalente y, como les había mencionado en una plática anterior, más o menos 2.5 veces más personas presentan enfermedad periodontal de las que presentan diabetes. Y si ustedes se ponen a pensar de la gente que ustedes conocen, de sus familiares, de sus pacientes, muchísima gente tiene diabetes y lo sabe. Ahora imagínense que hay 2.5 veces más personas de las que tienen diabetes que tienen periodontitis, y en la mayor parte de los casos, como esta enfermedad no es dolorosa, los pacientes no saben que la tienen y se dan cuenta que la tienen hasta que van por alguna consulta dental por algún otro factor, porque empiezan a tener movilidad, porque tienen un absceso o por alguna otra situación. Pero entonces también tenemos que establecer nosotros la importancia de estas citas de mantenimiento para poder prevenir que pueda llegar a haber una cita en la cual tengamos, como les mencionaba, que hacer una cirugía en vez de hacer un raspado. Entonces, estas citas de mantenimiento son súper importantes también desde el punto de vista de la prevención. Entonces, bueno, regresando a las 6 fases del tratamiento periodontal, una parte muy importante son las instrucciones y la motivación de la higiene oral de nuestro paciente. Entonces, con esta fase 1 lo que nosotros queremos hacer es reducir el número de bacterias en la boca y por lo tanto reducir el nivel de inflamación. Cuando nosotros hacemos una terapia periodontal inicial, una fase 1 a nuestro paciente, podemos tomar fotografías o también le podemos enseñar con la tinción, por ejemplo, y un espejo a nuestros pacientes en dónde es donde más se acumula placa dentobacteriana dentro de sus dientes, dónde les está fallando un poquito más de higiene, e inclusive ellos mismos van a ir notando la diferencia y nos van a mencionar,
oiga, doctora, ya sangran menos mis encías o ya no se ven tan rojas. Entonces, esto también es parte de la motivación del paciente para que el paciente vaya viendo cambios dentro de su higiene oral, simplemente con esta primera fase de la limpieza y con sus cambios en el hábito de sus aditamentos de higiene oral. Entonces vamos a darle instrucciones claras de cómo mantener los dientes y las encías limpias a nuestros pacientes. En caso de que tengan puentes, en caso de que tengan prótesis totales o prótesis sobre implantes, de igual manera hay que explicarles cómo deben de hacer el aseo de estas para prevenir cualquier tipo de complicación. Bueno, hay diferentes tipos de aditamentos de higiene oral. Dependen un poquito del espacio que tengamos entre los dientes y también dependen mucho de la habilidad que tenga nuestro paciente y del tiempo. No es lo mismo un paciente, por ejemplo, de 40 años a un paciente de 80, 90 años que va a tener una diferente destreza manual. Entonces también hay que ir seleccionando los aditamentos de higiene oral en base al paciente, en base al tiempo, les menciono, en base también a los espacios que tenemos entre nuestros dientes y cuál es el mejor tipo de material, cuál es el mejor tipo de cepillado y si se necesita algún tipo de antiséptico bucal para ayudar con esta higiene o por lo menos a que el paciente sienta un aliento más fresco. Es importante enfatizar que la cooperación del paciente es de vital importancia. O sea, no nada más es realmente el tratamiento que hagamos nosotros en el sillón dental, sino también el tratamiento que haga el paciente a su boca dentro de su casa. Cuando estábamos en el posgrado, en la UNAM nosotros teníamos un consentimiento informado en donde mencionaba que el 80% del tratamiento era responsabilidad del paciente, de hacer sus buenas prácticas de higiene oral, de ir a sus consultas, de ser súper rutinario, de tener un buen mantenimiento, y el otro 20% del tratamiento era responsabilidad de nosotros como especialistas o como estudiantes de la especialidad. Entonces, realmente, recalcarle esto al paciente es de vital importancia para que el paciente entienda que él es una pieza clave dentro del éxito de su tratamiento a corto, a mediano y a largo plazo. Y también explicar al paciente que hay factores que son controlables y hay factores que no son controlables. Y cada uno de estos nos va a ayudar a determinar hacia dónde vamos a llevar el tratamiento o cómo lo vamos a manejar. Dentro de los factores que son controlables, por ejemplo, si nuestro paciente llega con alguna prótesis o alguna resina, alguna amalgama o lo que sea, que tenga un sobrecontorno o un excedente hacia la zona interproximal y que no pueda tener un buen acceso a la higiene, obviamente esto va a hacer más difícil que nosotros podamos llevar a cabo una adecuada fase 1 y que el paciente mantenga un adecuado control personal de placa en casa. Entonces, hay que eliminar estos contornos o estos excedentes para mejorar la situación de nuestro paciente. También, por ejemplo, la eliminación del tabaquismo o por lo menos reducirla lo más que se pueda, puesto que hay algunos pacientes que de plano me dicen, doctora, no puedo dejar de fumar. Y bueno, pues hay que trabajar alrededor de este hábito que tiene nuestro paciente. Y también dentro de los controlables, tener un buen control de la diabetes en caso de que este tipo de enfermedad esté presente en nuestros pacientes. Dentro de los no controlables tenemos, por ejemplo, la predisposición genética de nuestro paciente, el estado inmune del paciente o incluso el uso de medicamentos que son críticos por alguna otra enfermedad sistémica que presente nuestro paciente y que nosotros no podamos llegar a cambiar. Entonces, recalcarle al paciente la importancia de si tiene estos factores que son controlables, pues hay que echarle todas las ganas y tratar de controlarlos al máximo, puesto que los no controlables no nos van a ayudar. Otra cosa que también es muy importante es la parte de la fase 1, de la limpieza profesional. Entonces, todos los depósitos bacterianos, la placa, el cálculo, van a ser eliminados de estas áreas donde estén acumulando placa, donde estén causando inflamación de la encía. Vamos a pulir nuestros dientes y vamos a hacer entonces esta primera fase dentro del consultorio dental. Vamos a tener nosotros obviamente luz directa, vamos a tener la succión, vamos a tener una muy buena visibilidad. No es lo mismo la limpieza que nosotros pudiéramos llegar a hacer a la limpieza que hace el paciente en su casa. Y obviamente estos depósitos tan duros como son el cálculo, pues el paciente ya no los puede remover. Entonces, de igual manera, explicarle la importancia de estas citas e inclusive tomar un pequeño pedazo de cálculo y enseñarle este pedacito al paciente para que el paciente entienda mucho mejor cómo está ocasionando esto sucio que tiene sobre sus dientes, toda la secuencia de enfermedad periodontal que podemos llegar a ver. Y bueno, igual explicarle al paciente, más o menos en el cronograma, cuántas citas se van a necesitar para esta primera limpieza profesional y si llegara a necesitar un raspado y alisado radicular, también mencionarle esta parte. Hay algunos pacientes o algunos casos en los cuales vamos a también a necesitar la terapia antibiótica
para poder lidiar con infecciones activas o infecciones persistentes que no han respondido a las terapias convencionales de higiene oral. Entonces también vamos a ir evaluando nuestros casos y vamos a ver cuál es el medicamento de elección para este tipo de pacientes. Recuerden que la terapia antibiótica siempre debe de ir aunada a una terapia mecánica. La terapia antibiótica por sí sola no es que sea mágica, entonces siempre debe de ir aunado en este tipo de enfermedades con una terapia mecánica. Y bueno, posteriormente a haber hecho nuestra fase 1, vamos a hacer nuestra reevaluación, en la cual vamos a repetir nuestro periodontograma, o vamos a hacer más bien un periodontograma nuevo, con la misma información que les había mencionado en un principio. Si tiene profundidades al sondeo, si tiene recesiones, si tiene sangrado, si tiene supuración, si tiene movilidad, todo lo vamos a volver a apuntar y vamos a hacer una comparativa entre ambos periodontogramas para ver cómo estábamos en un inicio y cómo estamos al momento de la reevaluación, una vez que ya pasamos por la fase 1. Entonces, una vez que nosotros hicimos esto, a partir de este segundo periodontograma y viendo la respuesta de nuestro paciente y la respuesta de los tejidos de nuestro paciente, vamos entonces a decidir qué tipo de tratamiento es el que le vamos a ofrecer a nuestro paciente y cuál es el tratamiento de elección. Usualmente este periodontograma de reevaluación se lleva a cabo más o menos de unas 6 a unas 8 semanas después de haber completado la fase 1. Y obviamente lo hacemos otra vez con el periodontograma con nuestra famosísima sonda UNS-15. Entonces, si aún hay bolsas periodontales presentes mayores a 3 milímetros, se van a sugerir opciones de tratamiento adicional, que puede ser simplemente un pequeño raspado en los sitios que, por ejemplo, tuvieran 4. Podemos también ofrecer un ENAP a nuestro paciente, o si ya tienen bolsas un poquito más profundas, podemos hacer un tratamiento resectivo o una terapia correctiva regenerativa. Entonces, en situaciones con periodontitis muy avanzada, las bolsas periodontales más profundas que permanecen solamente van a ser tratadas exitosamente mediante un tratamiento quirúrgico. Entonces, de igual manera, esto se lo podemos ofrecer a nuestro paciente desde un inicio. Si nosotros estamos haciendo nuestro periodontograma y, por ejemplo, sondeamos una bolsa de 4, de 5, de 6, le podemos comentar al paciente que seguramente con el raspado y alisado radicular, estas bolsas van a remitir y van a convertirse en un sitio que va a ser sano. Sin embargo, si nosotros al momento del inicio de nuestro periodontograma introducimos nuestra sonda y tenemos una bolsa de unos 9, unos 10, unos 11 milímetros, es un sitio que nosotros sabemos que va a llevar una terapia quirúrgica correctiva para poder llevar a cabo una reparación y estar en salud. Entonces, eso también mencionárselo al paciente desde un inicio con nuestro periodontograma cuando estamos practicando con él, como les había mencionado. Ok, en los molares tenemos obviamente una superficie radicular mucho más compleja, que son la zona de la furca o la zona donde las raíces divergen, y sabemos que esta zona es completamente inaccesible al cepillo y al hilo dental. Entonces, las bacterias que se introducen en esta área, pues están causando destrucción, están causando inflamación, están colonizando esa área. Entonces, aquí siempre vamos a necesitar algún tipo de tratamiento quirúrgico para poder limpiar completamente esta zona y poderle ofrecer al paciente, igual como les mencionaba, salud periodontal. Y la terapia quirúrgica siempre se hace bajo anestesia local, en la cual vamos a hacer una incisión, puede ser una incisión al bisel interno, una incisión al bisel externo, una incisión intrasurcal, también dependiendo de cómo estén las condiciones clínicas de nuestro paciente y si vamos a hacer una terapia regenerativa o no. Pero bueno, hacemos una incisión, la encía es elevada, las superficies radiculares son limpiadas, para asegurar que el cálculo y los acúmulos de placa bacteriana son removidos. En algunas ocasiones también es necesario la remodelación del hueso, como pudiera ser una terapia resectiva, con la finalidad de que las encías se adapten mejor a la superficie radicular. También tenemos obviamente la opción de una terapia regenerativa, en las cuales vamos a utilizar proteínas, injertos óseos, membranas, para poder nosotros reponer o reconstruir lo que han destruido el proceso de la infección, al igual que las bacterias, a causa de la periodontitis. Al final de este tratamiento, la encía va a ser suturada de regreso sobre los dientes y las suturas van a permanecer en su lugar más o menos 1 o 2 semanas antes de ser removidas, una vez que ya esté cicatrizado completamente el tejido. Entonces, a grandes rasgos, esta es una terapia quirúrgica correctiva. Les repito, puede ser resectiva o puede ser regenerativa. Obviamente, siempre que podamos hacer una terapia regenerativa, vamos a preferir hacer una terapia regenerativa sobre una resectiva.
Entonces, tenemos nosotros muchísimos, digamos, árboles de decisión en los cuales nosotros nos podemos auxiliar o basar para poder saber qué es el tratamiento más adecuado de nuestro paciente. Entonces, en este caso, por ejemplo, no estamos hablando de efectos de la bifurcación, sino estamos hablando de casos un poco más sencillos de efectos periodontales normales. Y vamos a ver que estos son una destrucción ósea vertical. Podemos tener un defecto de 3 paredes, un defecto de 2 paredes o un defecto de una pared. Y así como vamos siguiendo nosotros entonces el caminito de las fechas, podemos ver cuál es el tratamiento de elección según el caso que tenga nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un defecto de una pared, podemos tener, por ejemplo, una opción de tratamiento del colgajo reposicionado apical con o sin cirugía ósea. O podemos tener la regeneración tisular guiada con autoinjertos, aloinjertos, genoinjertos o una mezcla de algún tipo de esos autoinjertos. Entonces, con esto, nosotros nos podemos ayudar a ver qué tipo de tratamiento es el elegido para nuestro paciente. También vamos a tener la misma historia para defectos en la bifurcación, les digo, pero ahorita este no es como el propósito de la plática. Entonces, bueno, a grandes rasgos, nada más esquemáticamente, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento del desbridamiento por colgajo y regeneración tisular guiada? Vamos a introducir nuestra sonda, vamos a ver que tenemos un defecto periodontal, vamos a realizar nuestra fase 1, vamos a realizar nuestra reevaluación. Posteriormente, si aún necesitamos una terapia quirúrgica por la profundidad de la bolsa que aún tengamos o por el defecto periodontal que presente nuestro paciente, entonces vamos a anestesiar a nuestro paciente, hacemos incisiones, de preferencia hay que tratar de evitar hacer las incisiones verticales liberatrices, puesto que comprometen el aporte sanguíneo. Entonces, si pudiéramos llegar a tener una incisión intrasurcal, posiblemente un poquito más extendida hacia los dientes adyacentes, pero aún así con una muy buena visibilidad, esto va a ser preferible a tener incisiones liberatrices verticales. Vamos a colocar nuestro injerto óseo y ahorita vamos a platicar qué tipo de injerto óseo es el seleccionado, dependiendo de los tipos de problemas que tengamos en nuestro paciente. Vamos a platicar también de la selección de las membranas. La membrana se coloca sobre el defecto óseo, en algunos casos la fijamos, en algunos otros no, y reposicionamos nuestro colgajo y ponemos nuestros puntos de sutura y le damos las indicaciones posoperatorias a nuestro paciente. Entonces, bueno, para este tipo de regeneración tisular guiada, vamos a utilizar la membrana y vamos a utilizar el injerto óseo. Entonces, bueno, platicando acerca de los injertos óseos, el doctor Schallhorn, en 1977, publicó un artículo en donde mencionó las ventajas de los procedimientos de injertos óseos, lo cual va a incluir obviamente la reconstrucción del periodonto perdido, como les había mencionado, el alto a la progresión de la enfermedad y la mejoría en la función y en la estética. Desde ese momento él se dio cuenta de que si usamos este tipo de procedimientos íbamos a impedir que hubiera este tipo de depresiones que frecuentemente están asociados con este tipo de defectos periodontales o con extracciones traumáticas. Entonces, bueno, los injertos óseos llevan en el mercado muchísimos años. ¿Cuáles son las propiedades que nosotros debemos de buscar en un injerto óseo? Obviamente tiene que ser un injerto óseo que sea biocompatible, que no vaya a suscitar una respuesta inmune por parte del huésped, en la cual vayamos a tener una inflamación, un rechazo o algún tipo de problema. Tiene que ser un material que no sea tóxico. Tanto el injerto como el material que se utiliza, que se utiliza para el procesamiento de esos injertos. Es decir, cuando hacen el limpiado, cuando hacen todo el procesamiento para poder hacer el empaquetado, el esterilizado y todo lo demás. Que tenga resistencia a la infección también, que el costo obviamente sea razonable, que sea fácil de manipular, que lo podamos nosotros llevar a boca de una forma bastante fácil, y también que sea fácil de obtener, que no sea un injerto que sea súper difícil de conseguir. Ok, ¿cuáles son los mecanismos de acción o otra forma de llamarlos las propiedades regenerativas de los injertos óseos? Vamos a ver que la propiedad más importante es la osteogénesis, en la cual los injertos que tienen este potencial poseen el potencial de comenzar la formación ósea mediante el trasplante de los osteoblastos y los precursores de los osteoblastos. Entonces, digamos que esto sería más o menos como sembrar una semilla. La osteoconducción son aquellos injertos que van a servir solamente como andamios para la migración y el crecimiento de las células óseas.
Entonces, digamos que esto sería como este tipo de estructura en la cual van a crecer las plantas, pero realmente no es que ofrezca ningún beneficio adicional, simplemente es un andamio. Y la osteoinducción es aquellas células que van a, o injertos que van a promover un estímulo para la diferenciación de las células formadoras de hueso. Imagínense entonces que este es como un fertilizante. Entonces, a grandes rasgos, para que sea un poquito más fácil de acordarnos de estos principios regenerativos. Entonces, vamos a ir viendo cada uno. Los autoinjertos son injertos que son obtenidos del mismo individuo. Sabemos que puede ser de origen intraoral o de origen extraoral, pero sabemos que aquellos de origen intraoral obviamente van a ser los mejores para el tratamiento periodontal. Ahora, también depende de la forma en la que nosotros lo obtengamos, la viabilidad que va a tener. No es lo mismo, por ejemplo, tomarlo con una fresa, a tomarlo con un cincel, a tomarlo con el piezoeléctrico, a tomarlo, por ejemplo, con un trépano. Entonces, la forma en la cual nosotros manipulamos este injerto también va a hacer que las células sean más o menos viables en nuestros pacientes. Sin embargo, bueno, sabemos que el autoinjerto es el estándar de oro, ya que posee las tres propiedades que les acabo de mencionar, la osteogénesis, la osteoinducción y la osteoconducción. Entonces, tiene muchísimas grandes ventajas. Ahora, también vamos a tener desventajas de este tipo de injerto. Por ejemplo, tenemos una disponibilidad limitada. No tenemos posiblemente 2 cc's o 4 cc's de hueso en la mandíbula de nuestro paciente si precisamente es lo que estamos tratando de solucionar, que el paciente no tiene hueso en alguna porción. Ahora también vamos a tener casi siempre una intervención quirúrgica adicional o un sitio quirúrgico más amplio donde nosotros vamos a tomar este injerto, este autoinjerto por parte de nuestro paciente. Y también no está libre de posibles complicaciones, como es que podamos causar algún tipo de parestesia, una resorción radicular o una anquilosis. Sin embargo, bueno, siempre que lo podamos obtener va a ser una muy buena fuente de un material y también lo podemos llegar a mezclar con los demás tipos de injertos y obtener las ventajas de dos tipos de injerto, por ejemplo, en una combinación de 50-50 o 60-40. Y las indicaciones para este tipo de autoinjerto, bueno, son absolutamente todas. Es un material que es súper versátil y que lo podemos utilizar con gran facilidad. Ahora, el injerto es un injerto que es obtenido de un individuo diferente, pero de la misma especie. Entonces va a tener aquí ya nada más dos de las propiedades importantes, la osteoinducción y la osteoconducción. La ventaja principal es que no hay necesidad de una segunda intervención quirúrgica, simplemente lo compramos, abrimos el vial, lo hidratamos y ya lo tenemos disponible. Sin embargo, una posible complicación sería una posible transmisión de enfermedad. Sin embargo, también obviamente conforme va pasando el tiempo, tenemos más tecnología y más conocimiento, los protocolos para que un paciente pueda llegar a ser donador y que este donador pueda llegar a ser procesado son procedimientos súper meticulosos y súper amplios para que precisamente esta desventaja sea lo menos posible. Los aloinjertos son súper comúnmente utilizados en América. En Europa y en Asia generalmente los aloinjertos no son tan utilizados. En aquellos países utilizan un poquito más los genoinjertos, los cuales son obtenidos de una especie diferente. Entonces también, por ejemplo, si ustedes se van a las publicaciones, van a ver más publicaciones, por ejemplo, de Europa o de Asia con respecto al genoinjerto, con más años de estudio, con más investigación, con más todo. Y si se van a algunas revistas americanas, van a ver que van a dar como una mayor predilección por los aloinjertos. La ventaja o la desventaja principal, dependiendo del tratamiento que estén haciendo, es la tasa lenta de resorción que tienen, pero también obviamente las indicaciones de este tipo de injertos pues es bastante amplia. Ahora también existe una cuarta categoría y esta categoría son los injertos sintéticos o aloplásticos. Estos únicamente cuentan con la propiedad de la osteoconducción. Entonces, pues son materiales que no son como de primera elección porque tenemos los otros materiales, pero va a haber algunos pacientes que por alguna ideología, alguna preferencia religiosa, alguna preferencia científica o cualquier cosa, no nos acepten el otro tipo de injertos y entonces necesitemos utilizar este tipo de injertos. Y también tienen varias indicaciones, sin embargo, bueno, si podemos elegir alguno de los otros tres por encima de este, va a ser muchísimo mejor. Y aquí nada más para que vean un poquito más esquemáticamente la viabilidad y la disponibilidad de células y de factores de crecimiento de este tipo de injerto autólogo tomado
del mismo sitio de la cirugía del paciente, nunca va a ser perfectamente comparable con este otro tipo de injerto, que bueno, vemos las particulitas, vemos la forma del andamiaje que tienen estas células, pero bueno, la viabilidad celular no va a ser la misma. Entonces, como les comentaba, siempre que podamos hacer una mezcla o incorporar un poco de autoinjerto a nuestra mezcla de nuestro injerto óseo, halógeno, siempre va a ser una buena opción. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito acerca de las membranas. La membrana que yo generalmente utilizo en mi consultorio es esta membrana, es una Creos Genoprotect, viene de diferentes tamaños, viene obviamente esterilizada y viene con estas estampas para que nosotros la podamos colocar sobre el expediente de nuestro paciente. La selección de las membranas es de vital importancia, puesto que esto va a ser una división entre los tejidos blandos y los tejidos duros de nuestro paciente para que nosotros podamos tener una verdadera regeneración y no una reparación, aunque sabemos que la única forma de realmente saber si en nuestro paciente tuvimos una regeneración o una reparación es mediante un análisis histológico. No todas las membranas se comportan biológicamente de la misma manera, van a variar en cuanto a su origen y su estructura, y esto a su vez obviamente se va a reflejar en las propiedades mecánicas y su desempeño clínico. Por eso es que tenemos que tener el conocimiento de las membranas y también una buena elección de cuál es el material que nosotros queremos utilizar según el caso que vayamos a tratar. La membrana, como la que les menciono ahorita, son membranas que son de colágeno, han sido ampliamente utilizadas en odontología por su alta biocompatibilidad y su capacidad de promover la cicatrización de las heridas de una forma obviamente predecible. El colágeno es sintetizado por varias células especializadas en nuestro cuerpo, como por ejemplo los fibroblastos en el tejido conectivo y los osteoblastos en el hueso. El colágeno tiene varias características y obviamente estructurales, pero también otro tipo de características, lo cuales hacen que no vaya a tener una respuesta inmune por parte de nuestro paciente, favorece la capacidad o la respuesta hemostática de nuestro paciente y que vayamos a tener una buena regeneración y una buena estabilidad dimensional. La molécula del colágeno no es estable por sí sola, por eso sí necesita que nosotros, bueno, esa es la forma en la cual nosotros lo encontramos en la naturaleza, y vamos a ver que también las membranas van a tener ese tipo de entrecruzamiento para que puedan tener mayor estabilidad. Entonces, existen diferentes tipos de colágeno, más o menos 20 tipos. En el cuerpo tenemos del 1 al 4 y el más común es el número 1, más o menos en un 90%. Y entonces el colágeno tipo 1, que es el que tenemos nosotros, es el componente principal de las membranas de colágeno que están comercialmente disponibles para nosotros, más o menos desde mediados de los 80s, con estos propósitos regenerativos. Entonces, como les mencionaba, cuando tenemos, por ejemplo, aquí un defecto periodontal, como se alcanza a ver en la imagen, junto al diente, después de haber hecho el desbridamiento de nuestra superficie radicular y de nuestro defecto óseo, vamos a colocar el injerto óseo dentro del defecto periodontal e incluso un poquito más, y vamos a colocar la membrana para poder hacer la división entre el tejido blando y el tejido óseo y que podamos llegar a tener una adecuada regeneración tisular guiada, o por ejemplo, si fuéramos a extraer el diente, una adecuada regeneración ósea guiada. Entonces, bueno, estas membranas reabsorbibles fueron introducidas para sobreponerse a las limitaciones de las membranas no absorbibles. Obviamente las más comunes son estas membranas con un refuerzo de titanio y que tienen otro tipo de función, como por ejemplo la regeneración ósea guiada, pero que también en algún momento fueron utilizadas para la regeneración tisular guiada. Este tipo de membranas tienen una dificultad técnica para ser colocadas y de la misma manera, si llegan a ser expuestas al medio ambiente bucal, se pueden llegar a contaminar y pueden llegar a causar un problema o comprometer más bien la regeneración que estemos realizando en nuestro paciente. También como desventaja requieren un segundo acto quirúrgico para poder ser removidas, tanto la membrana como las tachuelas o los tornillos con los cuales fueron fijados, y esto resulta en procedimientos más invasivos para el paciente. Entonces fueron introducidas estas membranas que tienen una tasa de degradación que va más o menos de la mano con la tasa de formación de tejidos nuevos o el tejido óseo, sin dejar residuos de materiales. Vamos a ver que también, aparte de la tasa de resorción, las membranas utilizadas con propósitos regenerativos deben de permitir algunos principios, como por ejemplo permitir el cierre primario de la herida
sin una tensión para que podamos tener una adecuada cicatrización. Siempre que se pueda hacer este cierre primario por primera intención, vamos a reducir el riesgo de la exposición de la membrana. No es lo mismo que se exponga a una membrana con un refuerzo de titanio a una membrana que es absorbible. Sin embargo, sabemos que aún esta membrana que es absorbible, si se llega a exponer al medio ambiente bucal, se puede llegar a degradar más rápido y no cumple con su función o con su tiempo que tiene que permanecer en boca. Entonces, siempre que podamos tener este cierre primario de las heridas, pues va a ser muchísimo mejor. Otra característica importante que debe de tener estas membranas es que deben de permitir la angiogénesis para promover el aporte sanguíneo hacia adentro de nuestro injerto óseo y en la parte de encima también de los tejidos blandos. Deben de ser lo suficientemente estables para permitir el mantenimiento del espacio para crear un nicho donde las células puedan llegar a crecer y favorecer el crecimiento óseo. Y también deben de permitir la estabilidad del coágulo, igual para permitir el correcto desarrollo de estas células óseas. Perdón, entonces este principio se le conoce por sus siglas en inglés que se las dejé aquí como PAS. Entonces, el cierre primario de las heridas, la angiogénesis, el mantenimiento del espacio y la estabilidad del coágulo. Entonces, esta es una forma bastante fácil de acordarnos de esto. Ahora, ¿cuáles son las otras características clínicas que debe de tener una membrana para poder ser elegida y que sea un tratamiento exitoso? Como les mencioné, que tenga una biocompatibilidad, que no vaya a tener una respuesta por parte de nuestro paciente, que tenga una buena integración con los tejidos, que tenga esta estabilidad dimensional o tridimensional, que así como les mencioné con el injerto óseo, que el manejo también sea lo suficientemente fácil. Hay membranas que parecen cartón, entonces es bastante difícil al momento de estar haciendo la cirugía de nosotros poder llegar a moldar y a dosarlas, por ejemplo, en una zona de una bifurcación o en una zona que es bastante estrecha. Esta membrana, la Creosgeno Protect, tiene esta característica de que fácilmente se impregna de sangre o con suero y es muy fácilmente manipulable. Inclusive ahorita vamos a ver una fotografía donde la podemos estirar y es bastante bueno el manejo. La he suturado, la he perforado, he hecho un chorro de cosas con ella y siempre he tenido una buena respuesta por parte de ella. Entonces realmente es una membrana que es muy noble y tiene una gran versatilidad de procedimientos quirúrgicos en la cuales la podamos llegar a utilizar. Debe también una membrana ideal tener una permeabilidad selectiva para excluir las células epiteliales y permitir la proliferación de las células osteogénicas y, como les mencioné, mantener el espacio para permitir la regeneración ósea. Y bueno, es de origen porcino, no tiene un entrecruzado químico y más o menos su permanencia en boca es de 12 a 16 semanas. Entonces aquí podemos ver más o menos una tabla comparativa de las diferentes membranas con las diferentes casas comerciales, de dónde es su origen, si tienen un entrecruzado químico o no, y el tiempo que permanece su función de barrera intacta en boca. Entonces, esta es la imagen que les mencionaba. Tiene excelentes propiedades de resistencia mecánica, es una membrana natural, reabsorbible sin un entrecruzado químico, es colágeno natural, lo cual le ofrece propiedades como si fueran de nuestro cuerpo, en las cuales como si fuera un tendón o como si fuera un músculo, nosotros lo podemos jalar, lo podemos intentar romper y va a tener esta buena resistencia mecánica que les menciono. Y esto es en comparación, por ejemplo, con un colágeno sintético, que nunca va a tener estas buenas propiedades mecánicas. La estructura tridimensional del colágeno tipo 1 y una pequeña porción de colágeno tipo 3, y va a tener obviamente un lavado para quitar todos los agentes que nos puedan llegar a ocasionar una respuesta inmune. Posteriormente es liofilizado y después es esterilizado. Entonces, bueno, vamos a ver ahora un caso en el cual vamos a ver cómo sería esta secuencia ya bien con un paciente. Entonces, este paciente es un paciente femenino de 40 años de edad, así es como llega a la consulta y nos refiere: me dijo mi dentista que tengo una fístula y ya me dio antibiótico y pomada, pero se me está aflojando el diente, que sería este central. Entonces, bueno, como antecedentes importantes, tuvo cáncer de ganglios hace 14 años y en tratamiento tuvo radioterapia. Sin embargo, ahorita se encuentra en remisión, pero siempre es importante saber esta parte. Algo que nos molestaba mucho de esta paciente era esta prótesis que tenía en su lateral. Sin embargo, la paciente nunca quiso someterse a un tratamiento de ortodoncia y vamos a ver cómo medio solucionamos el problema a largo plazo.
Y bueno, revisando clínicamente a la paciente, podemos ver que en esta zona tenemos bastante inflamación, en esta zona también presenta bastante inflamación, y cuando nosotros introdujimos nuestra sonda a través del absceso que nos presentaba la paciente o la fístula, podemos ver que entramos 10 milímetros en esta zona. Entonces, obviamente es una disrupción bastante importante que corresponde a esta zona de la radiografía. Entonces, vamos a ver que nuestra paciente presentaba pérdida ósea, por ejemplo, aquí también en los premolares estos no están tan mal. Aquí también tenemos un pequeño defecto periodontal. De esta forma también tenemos, y vamos a hacer la evaluación general de nuestro paciente. Este es un periodontograma hecho en la computadora, en el cual también nos ayuda a explicarle un poquito mejor al paciente dónde están sus profundidades de sondeo, dónde tenemos profundidades más importantes, porque las pone como si fuera en una gráfica. Entonces, bueno, este fue el periodontograma inicial de nuestro paciente y también nos da un resumen. Con este resumen nosotros hicimos nuestro diagnóstico y tenemos un diagnóstico periodontal de la clasificación anterior, por el momento en el que se trató este paciente, que era una periodontitis crónica moderada generalizada. Y dentro del plan de tratamiento, como les mencioné, control personal de placa, técnica de cepillado, eliminación de placa y de cálculo, raspado y alisado radicular de los sitios que tuvieran bolsas periodontales, interconsulta con endodoncia por el diente anterior e inferior, interconsulta con ortodoncia, la cual sí se hizo pero no aceptó el tratamiento, la perulización de los dientes anteriores e inferiores y la reevaluación. Posteriormente se va a hacer una fase 2 en la cual vamos a hacer un desvidamiento por colgajo con regeneración tisular guiada, con un halo injerto en los dientes que aquí mencionamos y un desvidamiento por colgajo sin ningún tipo de injerto en estos dientes de aquí abajo. Y la fase de mantenimiento de más o menos cada 3 meses por las características que veíamos en nuestro paciente y que siempre se puede ir acoplando al momento en que vamos teniendo las citas. Posiblemente los primeros 2 años la paciente necesite un poquito más de hincapié y ya después de los 2 años vamos a ir ampliando este tiempo entre las citas. Entonces, bueno, y en nuestro periodontograma de reevaluación vamos a ver que tuvimos aquí algunos cambios e incluso este programa les da como este mejoró, este no mejoró, este se quedó igual, este incrementó, y eso también es muy explícito para el paciente. Entonces, lo que obtuvimos con ella antes de la fase 1 a la reevaluación, redujimos los sitios que tenían bolsas mayores a 4 milímetros, redujimos el sangrado a sondeo, redujimos la supuración, aumentó la recesión porque es una secuela que tenemos con algunos casos periodontales porque estamos disminuyendo la inflamación que presenta nuestro paciente. La invasión de las forcaciones no teníamos, no hubo mayor inconveniente, la movilidad se redujo y el índice de placa disminuyó muchísimo, desde un 70 hasta un 12%. Entonces, bueno, decidimos hacer entonces nuestro tratamiento quirúrgico regenerativo. Igual no hicimos las incisiones verticales liberatrices, hicimos una incisión intrasurcal, levantamos nuestro colgajo de espesor total, podemos ver cómo estaban nuestros defectos, limpiamos muy bien la superficie radicular de nuestro diente, limpiamos muy bien los defectos óseos y también la pared de tejido blando de nuestro colgajo. Posteriormente vamos a confeccionar cómo va a ir la membrana, vamos a colocar nuestro injerto óseo, colocamos de igual forma nuestra membrana, en algunos casos podemos llegar a suturar la membrana y en otros casos la podemos nada más sobreponer sobre la zona que nosotros queramos atender. Posteriormente colocamos estos puntos de sutura que fueran anclados hacia donde estaba la férula para que pudiéramos tener un poquito más de tracción del colgajo en sentido coronal y tratar de reducir en la medida de lo posible la recesión que sabíamos que iba a presentar la paciente. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas son importantes cuando nosotros estamos decidiendo qué tipo de tratamiento vamos a elegir a nuestro paciente y también saber qué tipo de resultado vamos a tener? Algo que es importante es el número de paredes óseas. No es lo mismo tener un defecto periodontal de una pared como lo tenemos aquí a un defecto periodontal como se alcanza a ver en la imagen o como se alcanza a ver en este esquema de 3 paredes. Recuerden que a mayor número de paredes, mejor va a ser el resultado. ¿Por qué? Porque vamos a tener un mejor aporte sanguíneo, vamos a tener un coágulo, más estable y el soporte del colgajo también va a ser muchísimo mejor. Entonces, bueno, para que puedan ver cómo son las diferentes características dentro de los defectos periodontales. ¿Qué más es importante? La profundidad del defecto. Cuanto más profundo vaya a ser nuestro defecto, por ejemplo, en este
sitio eran más o menos unos 14 milímetros de profundidad de nuestro defecto, mayor van a ser nuestros niveles de ganancia de inserción clínica. Entonces vamos a tener un defecto que hasta este momento tiene más paredes óseas, pero aquí ya vamos a tener pérdida de esta pared. Sin embargo, tenemos estas paredes laterales, entonces todo nos va ayudando a que tengamos un buen pronóstico de una regeneración periodontal. ¿Qué más? La anchura del defecto. No es lo mismo un defecto periodontal que sea súper angostito a un defecto que sea muchísimo más ancho. Los defectos angostos van a tener mejor contención del injerto óseo. Los defectos anchos van a tener menor contención, obviamente. Y también la anchura del defecto va a mejorar la estabilidad del coágulo y el apoyo del colgajo. Entonces, no es lo mismo este defecto tan ancho que tenemos a este defecto que estaba mucho más angosto, mucho mejor contenido, con más paredes óseas. Entonces, eso también nos va a dar un pronóstico de cómo vamos a tener el resultado en nuestro paciente. Algo que también es importante es la angulación del defecto. Esta es la misma que les había mencionado, nada más sin la sonda, pero la angulación del defecto, siempre que sea menor a 45 grados, va a tener mayor ganancia en la inserción. Y otra cosa que también es importante, que podemos apreciar desde las radiografías, es la proximidad radicular, porque esto va a influenciar todo lo que ya les había mencionado y también el cierre primario del área del defecto. Entonces, no va a ser lo mismo si tuviéramos un defecto periodontal entre este molar y este premolar, o entre estos dos dientes, porque tenemos un espacio que es súper angostito, a el espacio que pudiéramos llegar a tener en este espacio que es mucho más amplio. Entonces, siempre que tengamos un defecto periodontal con estas características, va a tener mejor predictibilidad que lo que llegáramos a tener en un sitio como este con mayor proximidad radicular. Entonces, bueno, ese fue el tratamiento. ¿Cuál es el seguimiento que le tenemos que dar a nuestro paciente? Aquí es el seguimiento de nuestro paciente, en el cual podemos ver que en este sitio hicimos nuestra terapia periodontal, nuestro desbridamiento por colgajo, y podemos ver los cambios que obtuvimos de más o menos 2 años después de haber realizado el tratamiento. De igual forma, aquí podemos ver este defecto periodontal que teníamos. Aquí también se alcanza a ver el inicio de un defecto periodontal y podemos ver los cambios que obtuvimos en nuestro paciente. Las radiografías de seguimiento tienen esta rejilla milimetrada que antes utilizábamos para poder contabilizar un poquito más cuánto era la ganancia que teníamos. Y en las radiografías inferiores podemos ver cómo estaba nuestro paciente en un inicio, cómo estaba después de que habíamos hecho la terapia endodóntica y después de que hicimos la terapia regenerativa. Entonces, no siempre que veamos un diente así va a ser sinónimo de extracción. Hay que ver todas las características que presenta nuestro paciente y de igual forma, qué es lo que el paciente quiere. Posiblemente si nosotros hubiéramos extraído este diente, hubiéramos causado un defecto periodontal mucho más grande y hubiéramos causado complicaciones en los dientes adyacentes. Entonces, muchas veces es de gran utilidad hacer un tratamiento regenerativo, no solamente para el diente en cuestión, sino también para los dientes adyacentes. Entonces, no hay que ver a los dientes como una pieza individual, sino hay que ver el caso del paciente como un todo. Aquí está la fotografía inicial y la fotografía final, en la cual podemos ver que ya tenemos una encía que ya no está tan enrojecida, que tiene un color más, pues más sano. Aquí la recesión que les mencionaba que tenemos, sin embargo, tiene un muy buen control de su higiene y no es una zona que esté sucia y está con un buen mantenimiento. Aquí era lo que les mencionaba, esta paciente no quiso someterse al tratamiento de ortodoncia, teníamos un espacio demasiado grande y en vez de tener un diente tan amplio o de regresar a su prótesis metálica, decidieron hacer como estas aletitas con cerámica para poderle dar al paciente, digamos, un poco más de naturalidad, a pesar de que no estuvimos 100% conformes con el resultado y sigue presentando un poquito de inflamación. Es otra forma de resolver los casos, pero principalmente lo que quería que vieran era el caso aquí abajo. Y el diente se sigue manteniendo en boca y obviamente la férula también ayuda a que el paciente sienta un poquito más de estabilidad, pero enseñarle al paciente cómo debe de realizar su higiene bucal aún con la presencia de esa férula. Y bueno, el sexto paso, que no hay que olvidarlo, es el mantenimiento de la terapia periodontal de soporte que les había mencionado y recalcado desde un inicio. El éxito a largo plazo del tratamiento periodontal depende de 2 factores: la higiene personal del paciente y el cuidado regular por parte del dentista o periodoncista.
Después de completada la primera fase, el dentista va a analizar, el periodoncista o el dentista, la condición de la encía y también los hábitos del paciente y la habilidad que éste tiene para determinar el intervalo dentro de los cuales se van a realizar estas citas de mantenimiento con la finalidad de que la inflamación no regrese y también no progrese. La frecuencia se va a determinar dependiendo de la severidad de la enfermedad y el riesgo individual de la progresión de la enfermedad. Igual no es lo mismo, por ejemplo, un paciente que fuma a un paciente que no fuma. Eso también hay que tomarlo en cuenta dentro de la valoración de nuestro paciente. Entonces, como les mencionaba, más o menos cada 3, 4, 5 o 6 meses, estas citas de mantenimiento. Las citas consecutivas son importantes para asegurarnos que no vaya a haber mayor destrucción de esta enfermedad periodontal y en caso de que hubiera otra vez indicios de esta enfermedad periodontal, que sea un tratamiento que sea conservador, un tratamiento pequeño, que pudiera ser una limpieza, que pudiera ser un raspado y no necesariamente otro descuidamiento o una extracción. Si nosotros encontramos señales de progresión o continuación de la enfermedad, el dentista tendrá la oportunidad de tratarla en una etapa temprana y también ir mencionando cómo se pueden ir modificando y mejorando las prácticas de higiene oral para impedir que pueda volver a iniciar la progresión. Igual, como les mencionaba, no es lo mismo un paciente que tiene 30, 40 años a un paciente que tiene 60, 70 años. Entonces, conforme vamos viendo la actualización de la historia clínica, la destreza manual de nuestro paciente, podemos ir acoplando o sugiriendo unos aditamentos de higiene oral que sean más adecuados para el momento en el que esté viviendo este paciente. Después del tratamiento, el éxito a largo plazo obviamente solamente puede ser mantenido con el paciente o con una buena terapia en casa y nosotros con una higiene también profesional en el consultorio dental. Y otra vez, mencionarle al paciente o inclusive hacer que firme un consentimiento informado en el cual podemos decir que el tratamiento exitoso periodontal requiere de la cooperación completa del paciente en las prácticas diarias de higiene oral y la asistencia de las citas subsecuentes de mantenimiento. Entonces, esto es importante mencionárselo al paciente, como les mencionaba desde antes. Y bueno, ¿cuáles van a ser los posibles efectos secundarios del tratamiento periodontal? Ya los vimos gráficamente, pero bueno, una parte importante es que el margen gingival se puede llegar a contraer tanto después de la limpieza como después del raspado, como después de la cirugía. ¿Qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar estos triángulos negros en algunas ocasiones entre los dientes o black spaces, que son súper, pues no son bonitos a la vista del paciente. Hay que mencionárselos desde antes y eso también puede conllevar a una mayor sensibilidad de la superficie dental a cambios, por ejemplo, de temperatura o también con comida ácida. Entonces, también mencionárselo desde antes al paciente y esa sensibilidad puede llegar a ser tratada, por ejemplo, con alguna pasta dental, con algún agente que coloquemos tópicamente sobre esta superficie de dentina o de raíz expuesta y también saber que va a remitir después de algún periodo de tiempo. Entonces, esa es una posible complicación que pudiéramos llegar a tener, platicarlo con los pacientes. Y también otra cosa que es importante es decirle al paciente, una encía inflamada siempre va a ser más sensible que una encía sana. Entonces, si el paciente se deja de cepillar porque cree que de esa forma no le va a molestar tanto, posiblemente cuando venga con nosotros le pueda llegar a molestar más o pueda ser más difícil hacer una terapia adecuada. Entonces, decirle al paciente que siempre el tener una encía sana es algo muy bueno igual a corto, mediano y a largo plazo y que nunca debe de suspender su higiene oral para que entonces podamos tener todos un adecuado tratamiento y mantenimiento de nuestra salud periodontal. Muchas gracias igualmente y un placer estar con ustedes como siempre.